Y yo puedo aislar cualquier fuerza. Por ejemplo, si yo quiero estudiar FM1, sumamos el resto de las fuerzas. Esto es FM2 más FM3. Esto aquí es FP2 más FP3. Y aquí me queda un triángulo. Y para que exista semejanza entre el modelo y el prototipo, estos triángulos tienen que ser semejantes. Por supuesto, yo puedo aislar cualquier fuerza. Por ejemplo, si quiero estudiar esta, sumo esta más esta, me queda un triángulo, y sumo esta más esta y me queda un triángulo, y este triángulo tiene que ser semejante a esta de acá. Así que lo que vamos a encontrar es un parámetro adimensional pi, que va a ser la razón entre estos dos lados del triángulo, entre una fuerza cualquiera y entre la resultante y una fuerza cualquiera. Así que fuerzas típicas no son las únicas, pero fuerzas típicas que aparecen aparte de la fuerza de inercia, forma más elemental, masa por aceleración. Pero no vamos a hacer esto, porque hacer eso es resolver el problema analíticamente. Y vamos a decir que la masa es densidad por volumen y que la aceleración es longitud entre tiempo al cuadrado de dimensiones. Y si reordenamos esto, densidad, longitud al cuadrado entre tiempo al cuadrado, eso es igual a ρ por L al cuadrado por V al cuadrado. Y esto lo podemos comparar con esto. Y esto lo podemos comparar con esto. Y esta es una propiedad del. Tenemos, por ejemplo, fuerzas gravitatorias, que es el peso. Y el peso es igual al peso específico por el volumen. Y el peso específico es la densidad por la aceleración de la gravedad por el volumen. Tenemos fuerzas de presión, y la fuerza de presión es delta P por A, y eso es igual a delta P por L al cuadrado. Si hacemos esto, estaríamos resolviendo el problema analíticamente, y acá lo estamos empezando en dimensiones. Tenemos fuerza viscosa, y la fuerza viscosa es tau por el área de contacto. Ya resolvimos esto cuando vimos los problemas de traslación y de rotación, pero no lo vamos a hacer así porque queremos una comparación entre esto y esto aquí es igual. Mu por U de U de Y por A, y eso es mu. De U de Y es 1 entre T, y A es L al cuadrado, así que nos queda L por L, eso es mu por V por L. Y eso recibe el nombre de fuerza viscosa. Y si ven el problema que resolví en la clase anterior cuando escogí viscosidad como variable repetitiva, ¿qué nos quedó? La fuerza entre mu VL. Y cuando escogí densidad como variable repetitiva, ¿qué me quedó? V entre ρ L al cuadrado, V al cuadrado. Y esos son parámetros. Esto aquí es fuerza viscosa, esto aquí es fuerza de inercia, y la relación entre dos fuerzas en un parámetro adimensional. Tenemos fuerzas elásticas, y eso es el módulo de elasticidad volumétrico por el área, eso es B L al cuadrado. Tenemos fuerzas de tensión superficial, y eso es sigma por T. Etcétera, etcétera, etcétera. Un número infinito de fuerzas. Con estas 6 suficiente. Usted adquiera la idea y maneje el concepto. Así que voy a agarrar fuerza de inercia entre fuerza gravitatoria, ρ L al cuadrado, V al cuadrado, entre ρ G L al cubo.
esto se va con esto se va con esto y nos queda v al cuadrado entre GL. Ya por 1850 se usó este número, pero en esa época eran los cálculos a mano y daban un número grandote. Y lo redujeron haciendo esto. Que si yo manipulo eso matemáticamente, no se altera el carácter adimensional. Y el resultado es v entre raíz de GL, y eso recibe el nombre del número de fruto. Y generalmente nos ahorramos todo este trabajo. ¿Por dónde empezamos? Por el número de fruta. Ya saben que el número de fruta es la razón entre fuerza de inercia y fuerza gravitatoria. Tenemos, por ejemplo, fuerza de inercia entre fuerza viscosa, ρ L al cuadrado, V al cuadrado entre mu VL. Una V se nos va, una L se nos va, ¿y qué nos queda? ρ por L por V entre mu, o V por L entre nu, y eso recibe el nombre del número de Reynolds. Usted se ahorra el trabajo si se aprende quién es el número de Reynolds y se ahorra todas estas definiciones y toda esta razón y toda esa simplificación, y ya sabe que el resultado va a ser el número de Reynolds cuando compara fuerza de inercia con fuerza viscosa. Tenemos, por ejemplo, fuerza de inercia entre fuerza de presión, ρ L al cuadrado, V al cuadrado entre delta P L al cuadrado. Esto se nos va con esto y nos queda V al cuadrado entre delta P sobre ρ. Y acostumbraron a hacer esto, lo mismo que acá, y queda V entre raíz de delta P entre ρ. Y eso recibe el nombre del número de Euler. Si usted se aprende estos números, ya saben que cuando va a hacer la comparación no tiene que hacer todo el trabajo, simplemente parte a parte. Empieza a partir de esos resultados, Fruit, Reynolds, Euler. Vamos a ver cuál me falta ahí. Me falta fuerza elástica, así que fuerza de inercia entre fuerza elástica, ρ L al cuadrado, V al cuadrado entre módulo de elasticidad volumétrico L al cuadrado. Esto se va con esto y nos queda V al cuadrado entre B sobre ρ. Hicieron esto y eso es igual a V entre raíz de B entre ρ. Y si usted ha estado estudiando, ya esto lo mencionamos antes en este curso, eso es igual. La celeridad de una onda de presión, y es la razón entre dos velocidades, la velocidad del fluido y la velocidad de la onda de presión en el fluido. Y eso recibe el nombre del número de Mach. Y los aviones supersónicos, su velocidad se mide en números Mach. ¿Qué tan rápido vuela el avión con respecto al sonido? Y en la guerra del Golfo, ¿quién estaban esperando escuchar los aviones? Y primero le cayó la bomba y después escucharon el avión. ¿Por qué? Porque los americanos le mandaron un virus a su sistema de radar y le desactivaron el sistema de radar, y como los aviones volaban a 1.5 Mach, llegaba el avión, no lo escuchaban, el avión soltaba las bombas, se iba el avión, y cuando escuchaban el avión ya era demasiado tarde. ¿Vamos bien? Así que esto se usa en velocidades supersónicas, especialmente en flujo compresible, en aviación, en motores de avión jet y cosas así por el estilo. Tenemos, nos falta una,
la fuerza de inercia entre la fuerza de tensión superficial, rho L al cuadrado, V al cuadrado entre sigma L, y eso nos queda rho L, V al cuadrado entre sigma. No le sacaron raíz cuadrada a eso y eso recibe el nombre del número de Weber. Así que aquí tenemos 5 números: Fruit, Reynolds, Euler, Mach, Weber. ¿Cuántos parámetros adimensionales hay? Infinitos. Algunos como estos no reciben nombres propios, simplemente rugosidad relativa es un parámetro adimensional. Pero hay un número infinito de parámetros adimensionales que reciben nombres propios, así que si usted encuentra un parámetro adimensional que no haya sido publicado en la literatura y que no tenga derecho de autor y el parámetro sirva para algo, entonces lo van a bautizar con su apellido y entra a la historia de la comunidad científica. ¿Estamos bien? Pero si el parámetro no sirve para nada, forget it. ¿Estamos bien? Sí, todavía hay oportunidad de entrar a la historia científica de ustedes. Si se ponen a investigar algo y encuentran una relación adimensional ahí entre variables que sea de utilidad, entonces pues su apellido entrará a la historia. Con estos 5 números es más que suficiente, no son los únicos. Hay una lista infinita de parámetros adimensionales. Lo que nos interesa es que usted sepa usar esos parámetros adimensionales en un ensayo de modelo, es decir, una comparación o semejanza entre modelo y prototipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la semejanza? Vamos a decir simplemente que un parámetro adimensional en el modelo tiene que ser igual a ese parámetro adimensional en el prototipo. Con respecto a la semejanza dinámica, todos y cada uno de los infinitos parámetros adimensionales en el modelo tendrían que ser iguales a los correspondientes modelos en el parámetros adimensionales en el prototipo. Sin embargo, a veces hay fuerzas inexistentes. Por ejemplo, para tener Weber tendría que haber tensión superficial. Si no hay superficie libre, no hay tensión superficial. Así que por el gusto que usted compare Weber en el modelo con Weber en el prototipo, porque la fuerza no existe. Así que muchas veces no hacemos una semejanza dinámica completa, sino que hacemos una semejanza dinámica parcial, tomando en consideración únicamente los parámetros más importantes. ¿Vamos bien? Ok. Pero tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Que este señor de aquí y este de acá están de pelea. Y vamos a ver por qué están de pelea. Y vea, se nos ahorramos, si ya no sabemos los parámetros, nos ahorramos tener que hacer todo esto, todo este trabajo, partimos directamente con eso. Por eso anteriormente, cuando hicimos el análisis dimensional, encontramos un grupo de variables que era igual al número de Reynolds, y en una ocasión nos salió invertido, lo elevamos a la -1 para que quedara en forma directa del número de Reynolds. Bien, vamos a ver por qué esos señores están de pelea. Si usted dice que fruta en el modelo es igual a fruta en el prototipo, entonces usted tendría que la velocidad del modelo entre raíz de G del modelo, L del modelo, es igual a la velocidad del prototipo entre raíz de GP. Usualmente esto va a ser igual a esto. Una de las razones por las cuales se gasta una cantidad increíble de dinero en mantener una estación espacial allá en la órbita terrestre es poder hacer experimentos en presencia de un campo gravitacional distinto, porque acá la G se nos va a hacer la comparación. Entonces, ¿qué le queda?
le queda que Vm entre Vp, que es igual a Vr, es igual a raíz de Lm entre Lp, que es igual a lambda a la 1 medio, donde lambda es igual a Lm entre si usted quiere decir que Reynolds en el modelo es igual a Reynolds en el prototipo, velocidad del modelo, longitud del modelo, viscosidad cinemática del modelo, es igual a la velocidad del prototipo, longitud del prototipo, viscosidad cinemática del prototipo, le queda que Vm entre Vp por Lm entre Lp es igual a viscosidad cinemática del modelo entre viscosidad cinemática del prototipo. Y ya usted sabe que esto es lambda a la 1 medio y usted sabe que esto es lambda, así que le queda esto igual a lambda a la 3. ¿Y cuál es el inconveniente? Que si uso el mismo fluido en el prototipo y en el modelo aire, por ejemplo, la viscosidad del aire y la viscosidad del aire, Vm entre Vp, ¿cuánto vale? 1. Si el fluido es el mismo, ¿cuánto vale? 1. ¿Significa que esto cuánto tiene que ser? 1. Y si esto como significa que el tamaño del modelo tiene que ser igual al tamaño del prototipo, que tienen que estar en escala natural. Y si lo hacemos en escala natural, los costos se disparan. Entonces, pues clasificamos los modelos como modelo de Reynolds o como modelo de Fruit. Y cuando clasificamos eso como un modelo de Reynolds, ignoramos el número de Fruit. Y cuando lo clasificamos como un modelo de Fruit, decimos que tenemos un modelo que ignoramos el número de Reynolds. Entonces, cuando un cuerpo se mueve rodeado del mismo fluido, por ejemplo, un avión volando en el aire, ¿qué es importante? La resistencia viscosa, porque eso es lo que tiene que contrarrestar los motores del avión, porque el peso es contrarrestado con la fuerza de sustentación. La resistencia al movimiento, ¿quién la produce? La fuerza viscosa. Así que en ese caso decimos que es un modelo de Reynolds, ignoramos el número de Fruit. ¿Cuándo empezaría Fruit? Si se apagan los motores, ¿qué le pasa al avión? Desciende. Entonces si aparece Fruit ahí, vamos bien. Pero si estamos volando normalmente, ignoramos Fruit y decimos que es un modelo de Reynolds. Si tengo una tubería y el flujo dentro de la tubería se produce por diferencias de presiones, pues ignoramos el peso del fluido y la resistencia al movimiento. ¿Quién la produce? La viscosidad entre el fluido y las paredes de la tubería. Y esa es una fuerza viscosa, así que decimos que se trata de un modelo de Reynolds. Sin embargo, cuando las fuerzas gravitatorias son predominantes, entonces decimos que tenemos un modelo de Fruit. ¿Y dónde las fuerzas gravitatorias son predominantes? Cuando usted tiene un barco y usted dice que ese barco desplaza 20 toneladas. Ese es el desplazamiento del barco. ¿Qué tiene que hacer ese barco al moverse? Desplazar 20 toneladas de carga. ¿Y eso qué es? Peso. Entonces, como el peso es la fuerza más importante, no es que no haya fuerza viscosa, sí la hay, pero como el peso es la fuerza predominante, entonces decimos que se trata de un modelo de Fruit e ignoramos el número de Reynolds. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien, hasta aquí llega el primer parcial. Les voy a hacer 2 ejemplos. Así que en la próxima semana, cuando haya terminado con todos los 3 grupos a los cuales los 2 grupos a los cuales le doy fluidos, nos ponemos de acuerdo con la fecha del primer parcial. Así que no dejen que el material se les, porque si no, esto es desastre. Si es guerra avisada, buenos más soldados. Del susto.
susto. Actually, sí. Mueren más soldados, pero del susto. Del miedo se mueren. Le da diarrea y de todo. Es una guerra de canales que no se trofea. Ah, Es una guerra de canales que lo pegan, se pone con los sustos así que. pero yo no sé, les da diarrea cuando todo. El año pasado había una nueva versión de COVID aquí, la versión UTP. ¿Saben cuál es la versión COVID UTP? Cuando yo anunciaba parcial, el viernes estaban bien, el parcial el sábado y el lunes estaban bien. No había prueba que lo detectara del virus del COVID. Duraba menos de 24 horas los síntomas. No necesitaba cuarentena solamente cuando tenías síntomas. El día del examen. Antes no había síntomas, después no había síntomas. Así que teníamos una versión aquí de COVID UTP. Y cuando uno decía, todo el mundo el lunes decía, profesor, tenía COVID. ¿Cómo tenía COVID? Si no estaba estudiando, el lunes, ¿dónde estamos en cuarentena? ¿Vamos bien? Okay. Espero que no haya una nueva versión de COVID UTP ahí el día del examen. A veces por los nervios le da diarrea y el estudiante no tiene, pero esa es otra historia. ¿Estamos bien? Y se le tira diarrea. La diarrea es emocional, no física. Bien, ¿sí o no? Diarrea emocional. Ok, sí, voy a hacer un ejemplo de flu y voy a hacer un ejemplo de Reynolds. Este barco tiene un largo de 1000 pies y el barco se dañó y lo vamos a arrastrar usando un remolcador y esa velocidad